yo trabajo en una doble línea que tiene que ver, por un lado, con cuestiones de salud y enfermedad, con un enfoque muy particular que voy a compartir con ustedes, y por otro lado trabajo con argumentación y narrativas, y las narrativas concretamente como un dispositivo para enseñar, es el modo que yo encontré para enseñar este modelo que me armé de salud y enfermedad, que es el que voy a presentarles. Entonces ahí, bueno, GEID es el grupo de Historia, Epistemología y Didáctica de las Ciencias que lidera el doctor Aduris Brau, y dentro de ese grupo de investigación yo dirijo la línea que tiene que ver con las perspectivas críticas de salud y enfermedad en relación a su enseñanza, ¿no? Entonces, dicho esto, lo que les voy a mostrar, en cuanto esto pase, que parecería que no quiere, ahí voy, como el plan de la presentación. Primero les voy a hacer una breve exposición acerca de qué son las narrativas, que en tanto género discursivo o tipo de texto, una muy breve presentación de los modelos de salud y enfermedad, porque en realidad cada una de estas líneas es tiene mucho material. Entonces, bueno, lo que voy a hacer en estos dos primeros casos, 1 y 2, una breve presentación. Después voy a explicitar algo que es central en el modelo de salud y enfermedad que les voy a comentar, que es la relación que hay entre el ambiente y la salud. Después voy a presentarles 2 relatos, que son concretamente un reflejo de esta relación entre salud y ambiente, 2 relatos bien diferentes. Y después, como para cerrar, a mí me gusta pensar en que es para abrir, porque bueno, me parece que tal vez algunas de estas ideas, si les parecen interesantes, las pueden tomar, y entonces en ese caso abriríamos qué sería lo que normalmente uno habla acerca de las pequeñas conclusiones. Bien, entonces, en principio, yo abogo por que los relatos, estos que son tan afines a nosotros, que los hemos escuchado, se los hemos contado a nuestros hijos, nos los han contado, etc. Estos relatos, como formato, abandonan las escuelas muy tempranamente, demasiado tempranamente. Y las justificaciones para que ya no se les cuenten relatos a los niños casi a poco de pisar la escuela primaria, ni hablar en la escuela secundaria, tienen explicaciones bastante poco claras, por eso yo pongo difusas. En muchas de ellas lo que subyace es la idea de que hay algo que se empobrece en la enseñanza si uno cuenta historias, ¿no? Como si se infantilizara la educación. Y sobre todo en la enseñanza de las ciencias, ¿no? Donde lo que parece es que la ciencia es algo tan formal y tan circunspecto y tan académico que de ninguna manera puede ser atravesado por un formato narrativo. Pero mi tesis o mi hipótesis es que hay que traerlas de regreso lo más rápido que podamos y llevarlas hasta el nivel universitario, como plantean Wasserman y otros investigadores norteamericanos, porque impactan muy, muy, muy positivamente en el aprendizaje. Y en lo que nosotros nos toca hoy, que tiene que ver con la salud, Brunner, que es uno de los primeros que alertó acerca del formato narrativo, plantea que es un vehículo muy particular y privilegiado de conocimiento, sobre todo para aquellas disciplinas que tienen estas 2 características: una complejidad histórica, la salud es un concepto histórico, como voy a tratar de demostrar, y aquellas disciplinas, entre ellas la salud, por supuesto, que tienen relaciones causales. Es en ese tipo de disciplinas particularmente donde Brunner ve que la narrativa se constituye en un vehículo de conocimiento. Bueno, dicho esto, contarles algo, como les decía, acerca de qué es o qué son las narrativas. Hay algo que se llama el efecto narrativo, es el efecto que nos produce cuando alguien nos cuenta un chisme de la vecina a la que vieron salir corriendo a la noche de la casa de otro vecino, por ejemplo. Y ese efecto narrativo hace que sea más fácil la comprensión, es mucho más fácil comprender algo
cuando cuando nos lo cuentan como en una forma de un relato que cuando nos exponen a algo. Ustedes habrán escuchado alguna vez esto que la gente dice casi con el sentido común, pero acertando, dice, contámelo como si fuera un cuento. Porque hay algo en la forma del relato que es muy distinta a la exposición de datos. Por otro lado, los relatos son memorables. Jackson dice, los buenos relatos son memorables. Mejoran el interés, la motivación, las ganas de escuchar, y la retención de datos interesantes, que luego veremos cuáles son. Por otro lado, las narrativas son esencialmente secuenciales, son los eventos enhebrados en el tiempo, sucede esto y luego va a pasar tal cosa, y es precisamente ese formato secuencial, este orden de eventos en el tiempo, lo que hace que uno pueda sostener la atención. Y por otro lado, como dice Selma Wasserman, los relatos son interdisciplinares. Y acá me parece que es necesario una aclaración. Son interdisciplinares en tanto tienen elementos de diferentes disciplinas, psicológicos, políticos, económicos, biológicos, físicos, químicos. En ese sentido son interdisciplinares. Y luego tienen, como el mismo Jackson plantea, dos estatutos o dos estatus, uno moral y uno epistemológico. Se refiere al moral cuando uno dice, bueno, hay algo, hay una razón, una intención transformadora que sostengo para contar un relato y no otro. Por algo, cuando somos niños nos cuentan Pinocho, hay algo allí que quieren decirnos acerca de la moral de la mentira, y por algo no nos cuentan algunos otros. Y por otra parte hay toda una serie de saberes que transmite el relato, que son los que se llaman el estatus epistemológico. Hay cosas que queremos que sepan. Y entonces por eso elegimos un relato y no otro. Ahora bien, si uno piensa en el formato narrativo, en el interior de las instituciones, suceden dos cosas. Por un lado uno puede pensar en el currículum, quiero decir, por eso yo puse desde el punto de vista didáctico-pedagógico. Por un lado, desde el punto de vista pedagógico, como una mirada más macro, está el currículum escolar, ¿no? La cantidad de temas, temáticas, y cosas que hay que compartir al interior de la institución. Y luego está la intervención didáctica, lo que cada uno de nosotros hacemos cuando estamos con nuestros alumnos y nuestras alumnas. Entonces, lo que sucede en casi todos los currículums de Latinoamérica seguro, y en algunos de Europa también, es que hay una sobrevaloración, un excesivo énfasis en los detalles. Los micrones que tiene la membrana, cuántas patas tiene cada uno de los animales, todos los tipos de ríos que hay, las alturas de las montañas, una sobre excitación con los detalles que en realidad se agota en ellos, no hay mucho más allá para hacer. Y entonces lo que les pasa a los estudiantes, o lo que nos pasó a muchos de nosotros si pensamos en nuestras biografías escolares, es que lo que tenemos es un montón de datos apilados, como son de la escuela le llamamos ladrillos conceptuales, pero son datos que a veces están así como poco conectados unos con otros, y entonces construir algo con esos datos queda a la cuenta del alumno. Y es una locura si uno lo piensa, porque justamente la parte más compleja, que es integrar contenidos, queda a cargo de un estudiante que lo tiene que hacer en absoluta soledad. Y entonces, como lo que sabemos ya hace muchos años, por la psicología constructivista, etcétera, es que toda la comprensión, o la comprensión eficiente se logra con ideas conectadas. Lo que yo propongo es que utilicemos los relatos como una forma de presentar los contenidos científicos escolares. Claramente hay profesores y profesores que dan muy buenas clases, y ciertamente no hay nada en el modelo constructivista que prohíba dar clases. El problema es el modo en el que hacemos esas exposiciones. Entonces, la razón por la cual yo sostengo que se pueden presentar, o se deberían presentar los contenidos complejos escolares en forma de relatos, tiene que ver con que los relatos
muestran el entorno o el contexto de lo humano, de lo afectivo, de lo biológico, de lo físico, de lo químico, de lo histórico, de lo social, etc. Y todos esos contextos, cada uno de estos contextos que acabo de nombrar, interactúan como en la vida misma, porque uno no es que sale al mundo y ve por un lado la biología, por otro lado la química, por otro lado la geografía, por otro lado la economía. Todo eso, como nos está mostrando la pandemia muy cruelmente, interactúa. Entonces, esa presentación de todos estos contextos interactuando, lo que muestran o lo que estimulan es una explicación de los hechos del mundo de un modo complejo. Y el modo que o el tema que voy a compartir con ustedes es esta, que es una de las cosas que yo investigo, que es la salud en relación con el ambiente. Y esa es una problemática compleja que creo yo que es mejor abordable desde un formato narrativo o desde un relato. El segundo elemento que quería compartir con ustedes era un poco los modelos que circulan o que han circulado a lo largo de la historia para explicar el origen de las enfermedades. Y por supuesto acá voy a ser sumamente económica porque hay muchos modelos a lo largo de la historia y voy a hacer, digamos, a reunirlos bajo un paraguas pequeño, que entran solamente 3, simplemente por motivos de tiempo. Pero bueno, en algún otro momento podemos encontrarnos para trabajar en profundidad de esto. Bien, la primera modalidad, o el primer formato, fue un formato que se llamó la unicausalidad, una única causa. Una única causa susceptible de explicar por qué emerge, por qué aparece una enfermedad. Y tiene 2 vertientes. La primera vertiente es lo que se llama el modelo mágico religioso o mito poético, que es la imagen del castigo divino, ¿no? Donde entonces la salud es esta suerte de don, que solamente reciben aquellos que fueron fieles a los preceptos de un credo religioso, sea cual sea, tanto la idea judeocristiana como variantes anteriores inclusive a esto que tienen que ver con cómo lo piensan los pueblos originarios, ¿no? Con un desequilibrio, o sea, eclipses o erupciones o lo que fuera, que daban la explicación o daban por allí la pista de por qué aparecía una epidemia o lo que fuera. Pero en tal caso es una causa única, es una causa externa al individuo, y es suficiente con esa causa, por eso la unicausalidad, para dar cuenta de el origen de una enfermedad. Pero luego, con el avance de la ciencia y con el avance de la microscopía sobre todo, esta unicausalidad muta y se transmuta, se transfiere a una unicausalidad que ahora es biológica. Claramente las ciencias naturales, la biología y la medicina producen una cantidad de saberes tan impresionantes que dejan de lado, por lo menos desde el punto de vista explicativo, muchas comunidades aún piensan en un castigo divino, dan lugar a una explicación que es, por ejemplo, la teoría contagianista. En tanto se identifica un microorganismo patógeno, se puede pensar que es la causa de la enfermedad, y entonces estas causas iniciales son reemplazadas ahora por virus, bacterias, parásitos, cualquier tipo de esta entidad biológica que ahora causan lesiones, los síntomas, que son absolutamente objetivables. Nadie dudaría en cuáles son los síntomas de la escarlatina. Están allí, se pueden ver, se repiten. Toda persona infectada con esa bacteria tiene tales síntomas, etc. Entonces, claramente, la salud ahora, en tanto que lo que se ve son los síntomas, la salud es la ausencia de enfermedad. Lo que no veo, lo que no estoy viendo como síntoma, bueno, no existe. Ese es un problema porque el éxito indudable, indiscutible de todo lo que tiene que ver con la microbiología que identificó agentes causales, puso un énfasis enorme en el control de las enfermedades, sobre todo porque ahora las conoce. Ahora les puede poner un nombre y un apellido y puede hacer una prevención, pero lo que hay es un poco interés en la promoción. Quiere decir,
en aquellas conductas saludables, aquello que va a tener que ver con el cuidado del ambiente, que tantos disgustos nos ha traído, y probablemente nos darán alguno más en el futuro, de no conservar la relación adecuada entre los seres humanos y el ambiente. Y McKeown, que es un historiador de la salud, va a anunciar muy, muy claramente esto cuando afirma que todo lo que tiene que ver con el reconocimiento cada vez más sofisticado del mundo microbiano, termina produciendo un reduccionismo porque solo mira la entidad biológica, cuando en realidad lo que muestran las investigaciones es que las infecciones se dominaron por otro tipo de prácticas, más bien asociadas al ámbito de lo social. Y este es un guiño muy fuerte que le hace McKeown, por un lado al reduccionismo biologicista y a esta pretensión de la medicina y de la biología de quererlo explicar todo, y por otro lado un guiño a las ciencias sociales para invitarlas a tratar de explicar la salud con armas un poco más ampliativas que lo que clausura la biología. Bien, dicho esto, el biologicismo claramente tiene algunas limitaciones, y es que, claro, la biología, reconociendo desde ya lo sofisticado de sus saberes, solamente puede explicar en sus procesos biológicos, pero es incapaz de explicar, como dicen Asa Laurel y muchos otros epidemiólogos críticos, que es incapaz de explicar por qué solamente algunos enferman. Uno podría hacerse esta pregunta: ¿por qué siempre hay epidemias de ébola en África, en Zaire, en Uganda, pero nunca hay brotes de ébola en París o en Nueva York? La genética humana es la misma y el virus podría circular igualmente. Hay algo más que la biología no alcanza a explicar. Y entonces, entre otras cosas, lo que se le va a criticar al reduccionismo biologicista es, bueno, esta idea de la unicausalidad, y es negar lo que les comentaba hace un ratito, que la salud tiene un carácter histórico y sociocultural muy, muy claro. La salud es un concepto histórico. ¿Por qué? Y bueno, porque hay un montón de desórdenes alimentarios, o el trastorno obsesivo compulsivo, el síndrome de Tourette, o muchos ejemplos, donde no fueron consideradas enfermedades. Antes no eran consideradas enfermedades. Entonces, claramente, los modos en los que tienen las sociedades de ver los patrones de salud y enfermedad van cambiando con el tiempo. Entonces, en este rápido pasaje por la evolución del concepto de salud, aparece una clara explicitación de lo social, primero a manos de este médico, microbiólogo, pero muy interesado en cuestiones ambientales, que fue un precursor realmente, René Dubos, que lo que habla concretamente, y fíjense, yo los marqué en itálica, habla de la disensión familiar. Los problemas intrafamiliares son, hasta él, causa, dice, la chispa que haga saltar la enfermedad. Hay una clara alerta acerca de que no alcanza a combinar la salud con los anteojos de la biología. Y luego, bueno, nuestro Ramón Carrillo, que tiene esta frase que no por conocida para mí deja de ser clarísima, y es alertar acerca de la pobreza que deja a los microbios como pobres causas, valga la ironía, frente a los daños que puede hacer las alteraciones y las diferencias sociales, el acceso a la educación, a la alimentación adecuada, etc. Entonces, de la mano de estos dos, y entre medio hay unos cuantos y otros que les han sucedido, se explicita claramente la necesidad de desmarcarse de estas ideas unicausales. Y justamente como contracara de la unicausalidad, tanto biológica o religiosa, como se la quiera pensar, se impone pensar en una idea multicausal, y en esta multicausalidad a lo que se alude es que hay diferentes causas o motivos biológicos, sociales, políticos, económicos. Podríamos hablar de químicos, si hablara uno de pueblos fumigados, o de físicos si uno habla de radiaciones, que fueran múltiples causas
que son los que se conjugan, las que se conjugan para que aparezca una enfermedad. Pero si esto es así, ahí surge el primer problema. Si yo me desmarco de la unicausalidad y voy a asumir que son muchas las causas del origen de la enfermedad, inmediatamente voy a tener que asumir que entonces voy a necesitar diferentes disciplinas, diferentes referentes disciplinarios para que expliquen esto. ¿Por qué? Y porque nosotros somos profesores de biología o alguien es historiador, y solo es, como si fuera poco, ¿no? Pero solo es solvente en el área que maneja. Sin embargo, estoy diciendo que hay más de un área. Entonces, eso demanda una multireferencialidad, múltiples referencias disciplinares. Y necesitar entonces de la historia, de la biología, de la química, de la economía, de la geografía, de tantas disciplinas como elementos incluya en las causas que originan la enfermedad. Y aquí fue cuando surgió mi primer problema, porque cuando yo empecé a pensar en que necesitaba un modelo, o me inventé este modelo multicausal, multireferencial, dije, bueno, pero yo solamente soy una profesora de biología, no sé de geografía, no sé de química, o sé poco, no sé de historia, sobre todo no sé de ciencias sociales. ¿De qué manera podría mostrarle a mis estudiantes modelos complejos de salud si no sé de ciencias sociales? Y ahí apareció la posibilidad de usar las narrativas. Porque las narrativas, como les contaba, tienen por su propio formato elementos de las ciencias sociales y de las ciencias naturales. Entonces dije, bueno, muy bien, tengo un modelo que voy a llamar multicausal, multireferencial para la salud. Muchas causas, muchas referencias disciplinares. Bien, pero eso suponía incluir una idea de ambiente que me desmarcara del modelo ecológico clásico que habla de factores bióticos, abióticos, porque esto me excluía lo social. Entonces asumí un alcance del concepto de ambiente, que es ese que ustedes pueden leer por su cuenta, pero que, como se darán cuenta, incluye los elementos de las ciencias naturales, la física, la química, la biología, pero también las prácticas culturales que hacen uso de algunos recursos naturales de manera tal que de un murciélago salte al pangolín y tengamos el coronavirus, por ejemplo, entre otras, entre algunas de las enfermedades emergentes, el uso de elementos radioactivos, etc. Quiero decir, para asumir un modelo complejo de salud, tengo que asumir una idea de ambiente que incluya las ciencias sociales. Dicho esto, este modelo contempla entonces ambas ciencias, las naturales y las sociales, porque sin unas o sin las otras es absolutamente imposible explicar acabadamente la salud. Solamente con las naturales puedo explicar los síntomas, solamente con las sociales no puedo explicar cuáles son los agentes causales. Entonces necesito juntarlas a ambas para mostrar cómo las prácticas humanas, históricas, hacen uso de los recursos naturales de un área geográfica, y eso genera que ciertos mecanismos y agentes patógenos produzcan enfermedades. En estas 4 palabras que dije, lo que mostré o que intenté esbozar es la relación que hay entre sociales y naturales. Muy bien, luego dije que necesitaba, o que iba a explicar, las vinculaciones entre el ambiente y salud. Quédense tranquilos, ya vamos por el tercero, esto va a terminar. Bien, entonces, una premisa básica es que las actividades humanas determinan la salud de las poblaciones. Lo han hecho desde los orígenes de la humanidad y lo siguen haciendo hoy en día. Y entonces para eso, para mostrar cómo las actividades humanas impactando sobre el ambiente provocan la salud de las poblaciones, voy a hablar de 2 casos. Uno es el abandono del nomadismo, estoy hablando de hace 12.000 años más o menos, y cómo eso dio origen a las enfermedades infecciosas humanas, y pongo a propósito ese grafiquito porque estoy mostrando cómo aquello que debió abandonar el humano era la confianza absoluta en la práctica cinegética, en la caza.
y cómo en las pinturas rupestres una de las interpretaciones posibles era el enorme valor que tenía poder ir atrás de un mamut. Entonces me voy a referir concretamente al caso del abandono del nomadismo, como la contracara del nomadismo fue todas las enfermedades que conocemos. En esta presentación de cómo hay una vinculación entre el ambiente y la salud, lo voy a hacer a partir de 2 casos. Y con estos 2 casos lo que voy a mostrar es cómo las actividades, cómo el desarrollo de las actividades humanas sobre el ambiente provoca las enfermedades. El primer ejemplo que vamos a ver es cómo en algún momento los hombres decidieron dejar de correr atrás de los mamuts, y el otro caso son los conflictos bélicos. En este caso concreto, ahí lo que ven es un ejemplo de la Primera Guerra Mundial, una guerra básicamente de trincheras, una guerra donde los soldados estuvieron cara a cara, que fue ni más ni menos que lo que propició la gran gripe española de 1918. La pandemia que nos antecede, que está compitiendo con la actual. Bien, entonces, el primer caso que vamos a ver es el abandono del sedentarismo, y lo primero que es necesario pensar y poner en la mesa de trabajo mental es que en la antigüedad todos los humanos fuimos cazadores y recolectores. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que los hizo decidir a dejar esta práctica? ¿Y por qué lo hicieron en esta época, más o menos, entre 8.500 y 9.000 años antes de Cristo, y en esa zona que se llama el Creciente o la Medialuna Fértil, que es parte de lo que es hoy Turquía y el norte de Siria, porque es allí precisamente donde los arqueólogos encontraron los primeros vestigios que muestran las primeras prácticas sedentarias. Y una de las razones es pensar en la vida que llevaron estos primeros humanos, en la vida incierta, difícil, en la escasez de comida que se producía a través de la desaparición de los animales, cuando los animales se hacían esquivos y no los podían agarrar, una vida sin refugios, hasta eventualmente encontrar una cueva. Estamos en la medialuna fértil o en el creciente fértil, los hombres dejan de cazar, dejan de ir atrás de los grandes animales, porque la verdad es que lo que les sucede son hambrunas una tras otra, no tienen refugios. Ay, bueno, pero ahora no puedo pasar porque no soy host. Así no dije nada. Bueno, entonces este cambio que hubo en la dinámica de cazar, bueno, entonces lo que les decía es que este cambio en la dinámica de cazar y de empezar a recolectar no fue radical, y uno de los modos en los que esto se comprobó es con lo que se llama el laboratorio viviente de Nueva Guinea, donde muchos de los pobladores viven en condiciones similares a lo que se supone que tuvieron aquellos cazadores recolectores recién aterrizados en la práctica. Porque lo que hacían era desmalezar, incendiar las pasturas, después con eso lograban que hubiera rebrotes, sacaban ñames, que son una especie de papas o boñatos, etc., y volvían a replantar mientras coexistían algunas prácticas de caza. Pero la elección, esa elección de dejar de ser cazador, dejar de ir atrás de las manadas y asentarse en un lugar, no fue una decisión del todo consciente, porque en realidad no había quien imitar, no había de quien copiarse el modo de ser agricultor. Entonces, en realidad, esta producción de alimentos tuvo que ver con una enorme confianza en los cultivos. Y esa balanza que oscilaba entre cultivar y recolectar se inclinó directamente y fuertemente hacia el cultivo más o menos hace unos 10.000 años. Ahora, ¿qué es lo que determinó que esto sucediera? Bueno, y la verdad es que fueron lo que se llaman los 5 factores fundamentales o contribuyentes. La primera fue que por el Pleistoceno, por cuestiones que no vienen al caso, hubo una gran disminución de la carne disponible,
se produjo la extinción de los grandes mamíferos como el MOA, de los grandes mamíferos como el MOA, y también una merma que los puso al borde de la extinción, pero sobrevivieron, que son las focas de Nueva Zelanda. Esa disminución de la carne terminó de inclinar la balanza a la decisión de producir alimentos, pero coincidió con el descubrimiento de cereales, sobre todo cebada y trigo, en esa zona del creciente de la media luna fértil, que eran cereales que ellos vieron que cuando tiraban las semillas al tiempo rebrotaban, y que con estas semillas bastante fáciles podían hacer cosas. Y una de esas cosas que hicieron fue acumular tecnología. Y bueno, porque entonces se pusieron a fabricar pequeños morteros rudimentarios que le permitían machacar y conseguir algo de parecido a una harina. Ya manejaban el fuego, con lo cual podían cocer estos alimentos. Necesitaron tecnología de cestas para recoger estos granos, sandalias rudimentarias que les permitían no lastimarse los pies entre los surcos, y por supuesto herramientas para cavar. Pero también fue necesario reconocer que había un doble vínculo entre que producían alimentos y aumentaba la población. Entonces uno lo que se pregunta es si el aumento de la población hizo producir más alimentos o si fue al revés. Y la verdad es que esa cadena causal juega en los dos sentidos. Porque es verdad que la producción de alimentos, ya no tener que estar a la buena de Dios respecto de conseguir un mamut para comer, un animal para cazar, es verdad que la producción de alimentos era más segura y eso hacía posible que nacieran más bebés. Pero también lo que sucedió es que el ritmo de crecimiento de la población no era tan rápido como el ritmo de una tecnología tan rudimentaria para producir alimentos, y el hombre otra vez se vio envuelto en hambrunas. Y este ciclo, hasta que se perfeccionó la producción de alimentos de periodos de bienestar y periodos de hambrunas, se sucedieron a lo largo de la historia. Y luego hubo un problema obvio, que fue la lucha por el espacio, porque bueno, cada vez había más hombres y mujeres dedicados a la producción de alimentos, y entonces eso hacía necesario expulsar a los que todavía peleaban en ese territorio por conseguir animales. Y entonces, tarde o temprano, todos tuvieron que dedicarse a cultivar, excepto unos que son los que se llaman los tosudos. Los tosudos son los que se llaman, o los bosquimanos, esperen que ahí está, o los coisanos joisán, que viven en esa zona de África que está pintada con verde brillante, que es una zona donde no se puede cultivar nada. Y este es el único pueblo aún vivo que pudo mantenerse únicamente con la caza. Ahora bien, había algo que era inevitable que pasara. Era como la crónica de una muerte anunciada de García Márquez. Y era que de la mano de esta agricultura incipiente iba a haber una domesticación. Una domesticación de ganado, al que rápidamente reconocieron como proveedores de leche, pero también la domesticación del perro, que les servía de abrigo y les servía para espantar las fieras, etc. Y eso fue la maldición de los gérmenes. Porque las enfermedades aparecieron en parte por los desechos, porque los trotamundos dejaban sus desechos atrás, pero cuando se instalaron en pequeñas aldeas, estos hombres ya tenían sus desechos, los propios desechos humanos ahí muy cerca, pero eso no explica de dónde salieron los gérmenes. Es verdad que la materia fecal que ahora estaba ahí muy cerca tenía gérmenes, igual que la orina, pero ¿y dónde salieron? Bueno, los animales domesticados son parientes, tienen gérmenes parientes de los que nos enferman, y este es el maravilloso aporte de la biología molecular que muestra casi uno a uno de dónde vienen, quién fue el origen, cuál fue el origen de estas enfermedades humanas. Ahí tienen solamente algún listado. Si no se entiende que esta práctica cultural de dejar de ser trotamundos para sentarse en pequeñas aldeas y producir alimentos es una práctica humana que posibilitó, generó todos los patógenos humanos, bueno, la mirada es otra vez parcial e incompleta. Entonces,
Entonces yo les decía que les quería mostrar la vinculación entre ambiente y salud. Les dije que lo primero que iba a mostrarles era el caso del abandono del sedentarismo, como el origen de las enfermedades infecciosas humanas, de las que conocemos hoy, que es el caso que acabamos de analizar. Y les dije que el segundo era el de los conflictos bélicos. Cuando lo presenté les hice un comentario sobre la Primera Guerra Mundial, la guerra del 18, pero ahora les voy a contar una historia un poco más antigua y más local también. Y se refiere a la epidemia de fiebre amarilla en la Argentina. Esta es la placa que encuentran entrando a la izquierda en el cementerio de la Chacarita, en el barrio de la Chacarita, en la capital, que es la placa que el municipio le da, establece en honor a aquellos que cayeron luchando por la salud de los infectados de la fiebre amarilla. Bueno, corre el año 71, acaba de terminar la guerra de la Triple Alianza. Esto que ven ahí es un cuadro que está en el Museo Nacional de Bellas Artes, de acá de Recoleta, está en la parte gratuita, así que si un día andan por ahí están todos los cuadros de Cándido López. Cándido López es un soldado que pierde una mano en una de las batallas, en Ituzaingó, si no me equivoco, y dibujaba unos bocetos, y entonces el gobierno le ofrece que aprenda a pintar, fue uno de los primeros pintores con una sola mano, que pintara aquellos bocetos de manera tal de retratar lo sangriento de las batallas. Entonces, estos soldados, hay algo interesante, y es que la guerra de la Triple Alianza es la primera guerra fotografiada de Latinoamérica. Estos son daguerrotipos de la época. Estos soldados se emprenden después de una guerra sanguinaria y salvaje, de la que Paraguay nunca se repuso del todo, una pelea salvaje por colaborar con Inglaterra, pero bueno, esa es historia de otro momento. Emprenden el camino tremendamente doloroso y difícil de regreso. Son muy pobres, en general los soldados los ponen los pobres, y vienen de luchar en la selva, y yo remarco ahí la selva, ¿no? Bien, los primeros casos se ven en Corrientes porque llegan los soldados. Entonces hay una pequeña epidemia, un pequeño brote, la población es pequeña en Corrientes, y al poco tiempo se inicia la epidemia en Buenos Aires, porque llegan los soldados porteños, son los que llegaron a casa. Y entonces los muertos rápidamente se encuentran por millones. Va a ser necesario construir este cementerio que les acabo de mostrar, lo que se llamó el Cementerio del Oeste, que ahora se llama Chacarita, un cementerio construido en tiempo récord, y fue necesario desviar los rieles de la Porteña para que llevara los cadáveres. Así de desarmada se encontró la ciudad. Pero la pregunta era cómo fue que emergió la enfermedad. Y uno podría pensar que la explicación es alguno de estos modelos, el castigo divino, Dios los castigó por lo que fuera, o fueron solamente los mosquitos, que es lo que diría el modelo biologicista. Pero bueno, yo ya les comenté que pienso que los modelos se explican de un modo complejo, y entonces estoy pensando en muchas causas. Y una de las hipótesis interesantes de estas muchas causas la propone Carlos Finlay, un médico cubano que había sido llamado por los ingenieros del Canal de Panamá porque se le morían los obreros de una enfermedad que luego fue la fiebre amarilla. Y Carlos Finlay propone una hipótesis muy interesante. Hoy nos parece una verdad de perogrullo, pero en esa época fue absolutamente revolucionario, y él va a decir: en los pantanos, los mosquitos ponen las larvas, y adultos, una vez adultos, se alimentan, las hembras hematófagas, de la sangre de los monos. Y él va a decir, toda vez que puede meterse en ese ciclo natural un humano, ya sea los obreros que construyen el Canal de Panamá o quien fuera, los mosquitos no tienen ningún problema en alimentar y reponer esa sangre con sangre humana. Una verdad de perogrullo, pero una verdad absolutamente reveladora para esa época. Y efectivamente, yo les dije que el escenario de la guerra de la Triple Alianza fue sobre todo la selva paraguayo-brasilera, y allí
mosquitos de estas especies se alimentan del mono carayá, el mono aullador. Y ustedes saben que el mono aullador, que es uno de los monos que tienen los decibeles más altos, gritan con los decibeles más altos, sufren de la enfermedad. En las soleadas hay una enorme mortandad de carayás, y los lugareños dicen, hay silencio en la selva, y la oleada llega a las aldeas. Ese es el modo en que identifican que hay una oleada de fiebre amarilla. Y eso constituye el FAS, que es la fiebre amarilla selvática. Pero bien, la llegada a Buenos Aires de estos soldados que pelearon en la selva y que por lo tanto traen los virus en la sangre, los encuentra en los conventillos. En los conventillos que comparten con los inmigrantes a quienes rápidamente la sociedad culpa. Como va a pasar a lo largo de la historia tantas veces en el nazismo, en otras épocas, en el genocidio armenio, en otras, la culpa de esta mortandad la tienen sobre todo los inmigrantes italianos y españoles, quienes por supuesto no tenían nada que ver, pero a quienes son un blanco fácil, llegan de los barcos y se acomodan en estos grandes conventillos, en las casas de alquiler, como pueden, patios grandes donde se realizan las actividades, tanto las actividades comerciales como este zapatero, como los juegos de los niños, las tertulias de mujeres, y también algo en esa fotografía que los invito a centrar, sobre la que voy a volver en algún momento. Esa señora está haciendo algo con esa niña, está desarrollando una actividad en el inquilinato. Entonces el hacinamiento que se ve en estas casas de alquiler, produce el brote rápido de la fiebre amarilla urbana ahora, y estos síntomas que dejan absolutamente perpleja a la población por lo rápido que se lleva a las personas y por los síntomas que son absolutamente espectaculares. Muy bien, ahora la epidemia en algún momento empieza a ceder, y el pico enorme que se da a conocer pasado el mediodía del sábado 10 de abril, llega a unos 563, algunos dicen 570, pero después de ese pico empieza a bajar. Y empieza a bajar un poco de la mano de los primeros fríos que aniquilan a los mosquitos, o que regulan, mejor dicho, a los mosquitos. Sin embargo, a fines de abril, ya instalado el frío, hay un nuevo pico de muertes. Y eso sí que deja perplejo a todo el mundo. Porque los pobladores, independientemente de que supieran que los mosquitos eran quienes llevaban los virus de uno a otro, no entienden cómo el frío no elimina a los mosquitos. Porque yo les dije que iba a volver sobre esta fotografía. Y ahí lo que está haciendo esta señora, agarrando de la mano a una niña, es cocinando en el patio común del inquilinato, este patio que cobija juegos, comidas y la tarea de los artesanos. En eso que está ahí, que es un brasero, la mujer cocina. Solo se va a las habitaciones a dormir, pero con el frío la vida del conventillo se traslada dentro de la habitación. Y entonces el brasero es llevado adentro, y el aumento de la temperatura permite que los mosquitos sobrevivan. Y eso es la explicación por la cual, en cuanto todos entran, los mosquitos rezagados pueden seguir repartiendo virus. Muy bien, la epidemia deja estos muertos, pocos, muchos, bueno, como todos, como todos los casos es en relación a la cantidad de habitantes, esos son los habitantes que tiene Buenos Aires en esa época, y un invierno particularmente crudo, como suele sucederse a veranos muy cálidos, da por terminada la población de mosquitos, y el gobierno de Sarmiento, que de hecho se escapó, a Mercedes, da finalizada la epidemia en junio del 71, los primeros días. Muy bien. Todos los ricos se fueron, entre ellos, como les decía, Sarmiento, pero Sarmiento se fue a Mercedes, a una estancia. Los ricos se fueron a constituir lo que es hoy el Barrio Norte y la Recoleta, llevándose todas sus pertenencias. Y en el sur quedaron los pobres. El sur de la ciudad de Buenos Aires nunca se recuperó y nunca tuvo el valor inmobiliario que tuvo el norte. Muy bien. Ahora, en esta escena, el sereno de la calle Balcarce al 300
se sorprende a ver la puerta entreabierta de una de las habitaciones del inquilinato, encuentra a esta mujer en el piso y llama a Roque Pérez y a Gregorio Argerich, dos médicos que son unos de los que murieron luchando por la epidemia de la fiebre amarilla, y a quienes el cementerio de la Chacarita los recuerda en esa placa que les mostré al inicio, asisten, llamados por el Sereno, a Ana Vistriani. Era una inmigrante italiana que había muerto, y su bebé, que fue luego conducido a la casa de Expósitos, intenta vanamente alimentarse de su pecho. En la cama de atrás se desdibuja o se dibuja, según como lo quieran ver, quien se supone que era el marido de Ana Vistriani, que en realidad es una licencia del autor de esta obra, porque en realidad se supone que el padre de la criatura estaba, y marido de Ana Vistriani, estaba en otro inquilinato. Subrayo ahí para que vean qué es lo que hay adentro de la habitación. Reconocerán al maldito grasero. La obra es el episodio de la fiebre amarilla, del pintor uruguayo Blanes, que está en el Museo de Artes Visuales de Montevideo. Cuando Argentina quiso comprar la obra, Uruguay se le había ganado de mano y está en el museo. Bien, entonces, les decía que el último punto tenía que ver con cerrar, o para mí, bueno, tal vez la oportunidad de abrir algunas ideas para sus prácticas, y es esta idea que para mí es muy potente, que es pensar en lo que clausura y lo que abre. ¿Cuáles son las prácticas que clausuran la mirada y cuáles son las prácticas que abren esto? Entonces, cuando uno piensa cuáles son los saberes que reconoce la escuela, y digo la escuela como institución en los diferentes niveles de escolaridad, en relación con la temática que nos interesa, que es la salud y la enfermedad, que nos interesa por lo menos en este momento, lo que suele privilegiar la escuela son los datos, datos de cantidad de muertos, de síntomas, de periodo de incubación, de formas de contagio. Y entonces eso entra en la bolsa de la información, datos, miles de datos inconexos, versus un conocimiento. La información no permite la acción. La información son solo datos que sirven para ser reproducidos en las aulas. Y la información está hoy como nunca al alcance de cualquiera. Con 2 o 3 clics en un teléfono celular, en una computadora, llegamos a la información de lo que querramos. Pero las competencias, estas habilidades para comprender y para poder actuar eficientemente en el mundo, solo se van a aprender en la escuela. Y son esas las que abren mundos, las que abren modos de pensar, las que abren las formas de entender por qué la plaga de Atenas en el siglo de Pericles y el COVID que estamos atravesando hoy, los dos tienen la misma explicación, y es el hombre y las formas en las que los hombres trabajan, actúan y se desempeñan y hacen uso de los recursos naturales del planeta. Entonces les comparto para finalizar algunas fuentes de los relatos en los que presenté. Este autor, que es un autor para mí maravilloso, biólogo y antropólogo, estudiante de las poblaciones de Guinea, que es Jared Diamond, en estos 2 libros hermosísimos, y El amor y la peste, del argentino Juan Basterra, que hace una historia novelada sobre la epidemia de fiebre amarilla en 1871, que encontrará la parte novelada, y bueno, y la parte biológica uno la puede encontrar en otro lado. Así que bueno, aquí llegamos. Les dejo unos minutos para que copien el mail, si quieren en algún momento consultarme. Muchísimas gracias. Ahí estamos. Andrea, muchísimas gracias. No sé No, si por vos favor. tenés algún momento para alguna pregunta, o ya yo sé que vos tenés que dar clases ahora en la universidad. Sí, yo les dije a los colegas que me esperaran unos minutitos, así que bueno, si tienen alguna pregunta, con gusto, acá los escucho. Bueno, hubo tres alumnas que me enviaron del profesorado de educación primaria de Brown, y ella me hicieron preguntas en relación, Mayra Arriondo, Luciana Borgo y Lucía Calcaterra. Ellas me hicieron 3 preguntas. Una de ellas sería, ¿en qué se diferencia esta pandemia de otras
que han azotado al mundo. Sí. Miren, la verdad es que lo único que cambia de esta pandemia, por ejemplo, la de peste negra entre el 1300 y el 1400, o la de la fiebre, la gripe española de 1918, es el modo en el que se globalizó. Quiero decir, la rapidez con la que se diseminó, porque piensen que de Europa acá en 11 horas un portador asintomático puede estar diseminando virus. Es la única diferencia, y las comunicaciones. Porque todo lo demás, la forma de intervención de los humanos en los recursos naturales y en el ambiente son las que producen las emergencias de enfermedades. Les decía, en el siglo de Pericles o ahora, es igual. Es los modos en los que hacemos que los agentes causales que están en un animal, que generalmente son reservorios con los que conviven perfectamente, como el pangolín, que es uno de los candidatos a haber tenido el coronavirus, anda con los murciélagos perfectamente. Pero bastó que los chinos, en este caso chinos o vietnamitas o cualquiera fuera, agarraran a los pangolines para ser vendidos vivos en un mercado para que se produjera lo que se llama el derrame o el salto zoonótico. De no haber intervenido en comercializar animales vivos en jaulas de 4x4, donde uno le comparte el virus al otro, la manipulación de esos animales para comercio, de no haber sido por eso, este coronavirus no hubiera existido. Y es un coronavirus que se conoce hace 100 años. Entonces, es esta la mirada. Por eso, para mí es tan importante pensar en qué son las prácticas sociales, que sin las prácticas sociales no hay manera de entender el flujo de microorganismos más o menos malditos. Es eso, es la forma de intervención en los ambientes. Lo que pasa es que ahora hay una desgracia que no había ni en el siglo de Pericles, ni en el año 1300, y es que los aviones nos transportan de un lado para el otro. Y entonces la rapidez con la que se diseminan no da tiempo a nada, ¿no? También uno podría decir como contracara la rapidez con la que circula la información, y eso permite evitar algunas cosas. Es cierto, pero en la medida en que no miremos críticamente las prácticas económicas, bueno, esto va a volver a pasar. Es solo cuestión de pegarle al animal correcto y va a volver a pasar. Piensen que unos años antes fue el SARS con los camellos y el MERS. Lo que pasa es que fueron muy circunscriptos, pero tuvo que ver con la práctica de comer camellos semicrudos en la época del Ramadán. Bueno, no hay otra cosa que intervenciones humanas atrás de las enfermedades infecciosas, ¿no? Claramente.